porque nuestro Dios es bueno y nos permite todavía, hermano, estar sobre esta tierra alabando y bendiciendo su nombre. Quisiera pedirle en esta noche, hermano, que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo número 2. Vamos a estar viendo un tema muy importante. Los martes anteriores estuvimos hablando de los vasos de misericordia. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Verdad? Si usted no pudo venir, usted puede conseguir las enseñanzas en el departamento de audio, hermano, ¿verdad? O si las han subido ya y están en YouTube, usted puede entrar también, hermano, ¿verdad? Al internet, en YouTube usted las va a encontrar. Pero estuvimos viendo también, hermano, en esto de la misericordia, que también, hermano, el Señor, ¿verdad? Dice: misericordia quiero, hermano, y no sacrificio. Fue uno de los temas que estuvimos viendo, hermano, anteriormente. Y Dios ponía en mi corazón, al estar pidiendo al Señor, hermano, que podía compartirles a usted como tema de enseñanza, para que aprendamos esta noche, cada uno de nosotros seamos enseñados por Él, ya que todos estamos siendo enseñados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor traía a mi vida, hermano, y puso en mi corazón, quiero que abra ahí su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, y le he puesto a este tema, hermano, de esta enseñanza, la administración de la misericordia. Y cuando el Señor me daba esta palabra, hermano, de administrar la misericordia, es porque si somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano, porque estuvimos viendo, hermano, que de antemano Él preparó vasos de ira, los cuales soportó, ¿verdad, hermano? Y también dice vasos de misericordia. Diga: yo soy un vaso de misericordia. Diga en esta noche: yo soy un vaso de misericordia. Dígale al que está al lado suyo: tú eres un vaso de misericordia. Un vaso es aquel que el Señor dispuso preservar para Él, para derramar en Él su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos ser vasos llenos de misericordia. En otras palabras, tener entrañas de misericordia, ¿verdad que sí? Y entonces por ello, hermano, de ahí surge este tema de la administración de la misericordia, ya que si hemos recibido misericordia, a ver cuántos hemos recibido misericordia. Levante su mano derecha y diga: Señor, gracias porque yo he recibido tu misericordia. Acuérdese que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Estuvimos hablando que la misericordia tiene una comisión, que es, hermano, llevarnos a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De regreso, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Las misericordias del Señor, dijo David, anunciaré o proclamaré, pues ellas me guiarán, dice, mire, a la casa del Señor, en la cual moraré, dice, por largos días. Otra traducción dice: para siempre. Cuando damos gloria al Dios. Pero en el libro de Santiago, capítulo número 2, quiero hablarle de la administración de la misericordia, porque nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos de entender que también somos llamados, hermano, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces parte de la gracia que Dios derramó sobre nosotros es que podamos recibir su misericordia, ¿verdad que sí? Su favor. Entonces dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Quiero poner esto como una base, hermano, que creo que nos hará reflexionar y meditar muy bien a cada uno de nosotros. Y dice Santiago en el verso número 13 del capítulo 2: porque el juicio, ¿qué dice? Lea conmigo con voz audible: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y mire lo tremendo que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Digan esta noche: la misericordia triunfa sobre el juicio.
Otros podrán señalarte, juzgarte y condenarte, pero si Dios, hermano, hayas gracia delante de Él y extiende su misericordia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuánto le damos fuerte una ofrenda de palmas al Señor? Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, nuevamente al leer esta escritura, nos sentimos como un pueblo muy necesitado de tu sabiduría, de tu luz. Por lo tanto, oramos a ti, Padre de las luces, para que nuevamente a través de tu Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, podamos comprender el propósito para el cual tú envías esta palabra, Señor, y pedir que a través de la unción que tú has derramado en cada uno de nosotros podamos ser habilitados para ser buenos administradores, Señor amado, de la misericordia que hemos recibido de parte tuya. Oramos que a través de esta palabra seamos edificados, seamos bendecidos y seamos prosperados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por aquellos que también, Señor, a través de las redes sociales podrán recibir, Señor, esta enseñanza, esta palabra, que también ellos sean bendecidos, enriquecidos y prosperados en un pleno conocimiento en la verdad en tu Hijo Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Fíjese, hermano, que este verso me llamó mucho la atención, porque si usted se da cuenta en los versos anteriores, en el capítulo 2 aquí del libro de Santiago, hermano, usted encuentra en los versos anteriores que Santiago está diciendo, hermano, que la fe nuestra debe ser una fe que no haga favoritismos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Al llegar a su casa usted puede leer los versos anteriores, hermano, y más adelante Santiago sigue diciendo que una fe, hermano, sin obras está muerta. Fíjese cómo es que dentro de en medio, hermano, de lo que Santiago dice, hermano, a la iglesia, hermano, que, hermano, la fe del cristiano debe ser sin favoritismo, sin hacer favor, y les explica cuando entra una persona con hermano alhajas, bien vestida, le das los primeros lugares, y al que no trae lo pones de último, dice, ¿verdad que sí, hermano? Y ahí usted va a leer cómo Santiago explica esto, y luego está hablando, hermano, de que la fe sin obras es una fe que está muerta, hermano, porque la fe se evidencia por las obras, hermano. Y en medio de eso usted encuentra este verso, el cual hemos leído. Entonces, como que esto, hermano, entra en este pasaje de ver, hermano, que Santiago encontró personas creyentes, cristianos, ¿verdad? Que, hermano, por la condición en que miraban a la persona externamente, hacían un juicio, porque de una vez sentaban a los que se miraban aparentemente bien vestidos adelante, y a los que no los ponían atrás. Entonces actuaban como jueces, ¿verdad que sí, hermano? Y entonces por eso Santiago pone esta palabra, hermano, mire, en medio de esto, como siendo, hermano, un balance para cada uno de nosotros, hermano, porque necesitamos, si hemos recibido misericordia, necesitamos ser buenos administradores de la misericordia. Digan esta noche: yo quiero ser un buen administrador de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Un administrar, hermano, quiere decir ministrar, quiere decir poner en orden, quiere decir también, hermano, mire, una distribución buena de algo. Entonces, a administrar la misericordia de Dios. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Una gran responsabilidad, diga gran responsabilidad, porque hemos recibido misericordia y ahora nosotros somos enviados a administrarla, a distribuirla, no a una manera conveniente según los ojos de los hombres, sino a una manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo: distribuyamos bien la misericordia, administremos bien, pongamos bien en el orden esa misericordia de que Dios, hermano, nos ha dado a nosotros. Escuche bien, para que podamos ser bendecidos, prosperados, hermano. Mire, dice la versión
de la versión internacional, la nueva versión internacional de la Biblia, en el libro de Santiago 2:13 dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y entonces vuelve a decir: la compasión triunfa en el juicio. Cuando damos gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si nos dieron misericordia, es para que nosotros seamos triunfadores. Cuando damos gloria al Señor. Entonces quiere decir que la persona que no hace misericordia, que no tiene compasión, que no sabe distribuir la misericordia, es una persona que no va a ser victoriosa. Entonces la misericordia es para ser un triunfador. Digan esta noche: yo quiero ser un triunfador. O sea, la escritura dice que hay, el apóstol Pablo, sobre muchas cosas como persecución, hermano, mire, enfermedad, y dice que sobre todas esas cosas el Señor nos ha hecho más que vencedores. Pero ahora vemos acá que, hermano, Santiago dice a la iglesia, escuche bien, ¿verdad?, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso fue que aquellos hombres llevaban a aquella mujer en el acto, la habían agarrado en el acto del adulterio, la llevaban, hermano, y dijeron ellos: de acuerdo a lo que Moisés nos enseñó, aquel que sea hallado, encontrado en el acto de adulterio debe morir, ¿verdad?, de esta manera. Mire, ya llevaban las piedras y todo, me imagino yo, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? Y entonces el Señor dice, yo me imagino que fue movido a misericordia. Diga: movido a misericordia. Entonces, movido a misericordia, el Señor mira a aquella mujer y entonces les dice a ellos: el que esté libre de pecado, lance la primera. Y nadie, todos retroceden, se van para sus casas con un espíritu de culpabilidad. Aquella mujer se levanta, se le queda viendo al Señor. Me imagino yo, otra vez, hermano, levantó su mirada, se le quedó viendo, y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? Si no hay nadie, yo tampoco te acuso. Solamente no sigas pecando más, le dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la misericordia, el Señor ve que aquella mujer está necesitada, ¿verdad que sí, hermano? Mire, le quiero explicar un poco cómo la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquella mujer sirofenisa viene con una necesidad de su hija que está grave, está a punto de morirse, hermano, mire, y viene al Señor, y el Señor dice: yo he sido enviado primero a las ovejas de Israel, dice, ¿verdad que sí? Y no es bueno dar del pan a los perrillos, dice, ¿verdad? Primero tengo que ir a casa a dar el pan. Entonces aquella mujer, escuche bien, dice, en su fe, porque muchas veces solo miramos la fe, pero ahí miramos la misericordia del Señor también. Cuando dicen amén. Y entonces aquella mujer dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces, hermano, el Señor admira la fe de aquella mujer, escuche bien, y le dice: grande es tu fe, se ha hecho conforme a ello. Entonces, movido a misericordia, el Señor hace que aquella mujer reciba el milagro. ¿Por qué? De acuerdo al juicio, de acuerdo a lo que estaba determinado, no era para ella, era para la casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso quiere decir que, hermano, a nosotros nos beneficia. Diga: a mí me beneficia ser misericordioso. Por eso, hermano, si usted ha recibido misericordia, pero no ha sabido cómo administrarla, esta noche vamos a aprender. Es como aquel que recibe perdón, pero no administra el perdón, ¿verdad que sí, hermano? No ha aprendido a perdonar, no sabe perdonar, guarda rencor, guarda. Es porque muchas veces recibimos tantos favores de Dios, pero pensamos que es solo recibirlos, hermano, y guardarlos en el morral, ¿verdad que sí, hermano? No, Dios nos los da para que también nosotros de gracia recibimos, demos también de gracias. Cuando damos gloria al Señor, denle una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Entonces, hermano, mire,
en el libro de Mateo, escuche bien, leímos en la enseñanza anterior que el Señor dice, hermano, en el capítulo 9, verso 13, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, aprender, hermano, mire, aprender viene de aprender y aprender viene de adquirir algún conocimiento de alguna cosa, hermano. Entonces, cuando el Señor dice aprendan, aprender a hacer misericordia, les está diciendo adquieran el conocimiento, porque mire, hermano, dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento nos ayuda a nosotros para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el conocimiento hace que nosotros no perezcamos, ¿verdad que sí, hermano? Entonces lo que estamos viendo a través de esto es que si el Señor dice en Mateo 9:13, id y aprended, yo le pregunto, pregúntele al que está al lado suyo, ¿ya fuiste a aprender, a adquirir conocimiento de lo que es misericordia? Y esto que no estamos en un seminario teológico, porque esto no es teología, hermano, esto es algo que verdaderamente está bien cimentado, no es solamente una teología humana, sino es algo que está escrito para que nosotros nos ocupemos de estas cosas, cuando le damos gloria al Señor. Y entonces, hermano, mire, dice acá en Primera de Pedro, capítulo 4, porque, hermano, si necesitamos aprender o adquirir conocimiento, cómo ser un buen administrador, hermano, de la misericordia, porque hemos visto que la misericordia triunfa sobre el juicio. Imagínense que en aquel día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, hermano, cuando, hermano, nos pesen nuestras obras, hermano, de repente esté el enemigo, hermano, que es el acusador de los hermanos, señalándonos y marcándonos y diciéndonos cuánta cosa, pero que de repente el Padre, por determinación del abogado que es Cristo Jesús, cuando damos gloria al Señor, diga, ¿sabes qué? Tú fuiste una persona que ahí abajo y extendiste misericordia al necesitado, porque la misericordia, hermano, no es para una agrupación, denominación, para un pueblo. La misericordia es para el hombre que la necesita, para el pobre que no puede por sí solo. A ver cuántos pobres sabemos aquí. Usted va a decir, hermano, pero yo soy rico, porque no le estoy hablando de cosas materiales como el mundo predica afuera, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Que Él nos ha enriquecido y no, habla de riquezas espirituales, hermano amado. A menos yo me considero tan pobre que sin Él no podemos hacer nada. Si Él mismo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Entonces no le estoy hablando de esa pobreza, de ser digno de lástima, hermano, sino de que somos personas necesitadas. Y por eso, mire, hermano, Primera de Pedro 4, verso 10, dice, porque es aprender, hermano, a cómo administrar la misericordia, hermano, cómo adquirir el conocimiento aún más de Dios, hermano, respecto a la misericordia, que nosotros estábamos en la peor condición y mire, hoy somos su pueblo, somos sus hijos y nos llamó a heredar el reino de los cielos, hermano. Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? Según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué dice? Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, hermano, nosotros miramos acá que usted podrá decir, pero hermano, aquí dice algún don. Bueno, a nosotros nos han dado la misericordia. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo hemos recibido misericordia?
Pero como está hablando, cada uno de nosotros tenemos que administrar según la gracia. Escuche bien, ¿vea? Que hemos recibido, mire hermano, cada uno de nosotros como administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, en la gracia de Dios, hermano, Él por misericordia nos salvó a nosotros, no por obras, hermano, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, como un buen administrador, hermano, nosotros tenemos que entender que la misericordia fue algo que recibimos de Dios para que ahora nosotros la compartamos con otros. Eso nos va a hacer un buen administrador de la misericordia del Señor. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 12. ¿Verdad? Porque el administrar la misericordia a la manera de Dios, ¿sabía usted que puede salvar vidas o puede condenar vidas? ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando Jesús vino en los días de su ministerio, y usted y yo leemos la escritura, o hemos leído la escritura en los evangelios, usted y yo nos hemos dado cuenta que la mayoría de milagros que el Señor hizo, los hizo en el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Y el enojo de los judíos, el enojo, hermano, de los sacerdotes, el enojo de aquellos que enseñaban a Moisés era: ¿por qué haces esto en el día que Moisés dijo que no debíamos de hacerlo? Y es porque, hermano, ellos se olvidaron de la justicia y de la misericordia, y eran dos cosas que el Señor les había puesto desde un principio al pueblo de Israel. Porque usted se va a dar cuenta a través de esta enseñanza de administrar la misericordia. Vimos que triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ellos hermano, mire, por no administrar la misericordia a la manera de Dios, ellos preferían: no, hoy es un día de reposo, que se muera el fulano. Y Jesús vino y le dijo al de la mano seca: estírala, y le sanó la mano. Era un día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que estaba en el pórtico de Salomón en Betesda le dijo también: ¿quieres ser sano? Y era un día de reposo. Dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos años había estado tirado? Y todos se levantaron en contra de él porque, hermano, ellos, mire, Jesús, lo que yo miraba en esto, y el Espíritu Santo me ministraba a mí, Jesús no hacía estos milagros para agarrar fama. Jesús hacía estos milagros porque vio la condición en que estaba el pueblo y que no había quien hiciera misericordia de ellos. Porque la misericordia, hermano, hace a un lado muchos conceptos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a ver que en este otro pasaje vamos a ver que la misericordia puede salvar o condenar una vida. Mateo 12:7 lo tiene. Mire lo que dice. Este pasaje lo leímos anteriormente, pero quiero que miremos lo que dice el final del verso. Dice: pero si hubieras sabido, mire, como diciendo, si hubieras adquirido el conocimiento y administrado bien la misericordia, o si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué dice, hermano? No hubieras condenado a inocentes. Mire, hermano, cuánta gente que se dice ser cristiana, pero por la falta del conocimiento de administrar la misericordia, muchas veces sigue condenando a muchos. Bueno, ¿dice así o no dice así? Entonces yo veo en este pasaje que la misericordia, hermano, es importante que nosotros como iglesia estemos, hermano, estemos experimentando, hermano, mire, administrándola, ministrándosela a la persona necesitada, hermano, mire, mayormente entre nosotros los hermanos de la fe. Porque muchas veces somos muy faltos de misericordia, hermano.
Aquí no, en Júpiter, ¿verdad que sí? En la iglesia de Júpiter, hermano, mire. Pero imagínense que Jesús mismo está diciendo: si hubiera sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a inocentes. Quiere decir entonces, hermano, que por no administrar bien la misericordia, alguien puede, por ejemplo, hermano, usted puede ver que un hermano caiga hoy y quitarse y apartarse de la pureza del evangelio y caer en un momento de juez y decir: por lo que el hermano hizo, este hermano está así, asá y asá. Y entonces usted se entera que al rato el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró, lo levantó, y usted se quedó culpable como juez. Y aquel que usted señaló, el Señor lo restaura. Cuando dicen amén, mire, hermano, por eso es que Jesús está diciendo esto. Si ustedes hubieran aprendido qué significa hacer misericordia, ustedes entonces no hubieran, escuche bien, no hubieran condenado a inocentes. Quiere decir que condenaban a inocentes. O sea, se merece esto. Y nadie se merecía misericordia. Qué tremendo. Y ahora aquí estamos nosotros por la misericordia de Dios. ¿Cuánto le damos fuerte una ofrenda de palmas al Señor? Mire, hermano, en Proverbios 16 dice que la misericordia es necesaria porque, hermano, se necesita la misericordia para expiar el pecado. Porque estamos hablando, hermano, de que si nosotros sabemos qué significa hacer misericordia, no vamos a condenar a inocentes. O sea, hermano, usted puede ver que un hermano pecó, un hermano hizo algo indebible, hermano, algo que aún en la escritura puede condenar, pero usted, hermano, se considera a sí mismo y prefiere mejor no decir nada. No vaya a ser que el día de mañana a usted le toque también. Y si usted no hizo misericordia hacia el prójimo en aquel día, tampoco van a hacer misericordia con usted. Bueno, vamos a ver más adelante que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haya hecho misericordia. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Proverbios 16:6 dice, ¿lo tiene? Con misericordia y verdad, ¿qué dice, hermano? Se expía la culpa o el pecado, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Entonces el Señor me traía como sacerdote. Nosotros estamos en la responsabilidad de expiar el pecado. ¿Qué quiere decir expiar el pecado? Es borrar, es quitar, hermano, mire. Pero para quitar en aquel entonces el pecado había que llevar un sacrificio. Ahora nosotros como sacerdotes del Señor necesitamos presentar a Cristo. ¿Sabes? Si has pecado, abogado tienes para con el Padre, y la sangre de Cristo puede expiar tu pecado, puede limpiarte de eso, y necesitas levantarte y seguir adelante. Eso es administrar la misericordia, porque dice que con misericordia y verdad se expía el pecado, se borra, se quita. Cuando damos gloria al Señor. Y aquellos sacrificios no hacían lo que hoy hace la sangre de Jesús, hermano, porque hoy lo quita. Cuando damos gloria al Señor. Por eso es que cuando usted viene y le ha pedido perdón al Señor, ya no hay acusación que le esté diciendo: acuérdate lo que hiciste antier y anteayer y el año pasado y esto y aquí. Porque cuando la sangre de Jesús pasa y nos limpia, nos quita todo, no deja ni huella del pecado. Cuando le damos una ofrenda de palmas al Señor. Entonces note bien, como sacerdote nosotros, ¿verdad? Porque dice Pablo que él presentó, hermano, el evangelio a manera de sacerdote. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús mismo dijo: a aquellos que ustedes les perdonen sus faltas, les serán perdonadas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder hacer esto, hay que tener misericordia. No, yo no le voy a perdonar. Que venga a pedirme perdón él si quiere. No, hermano. Si eres un buen sacerdote, no esperes ni que te pidan perdón. Cuando vienen a ti, tú les, no se preocupe, ya eso dejémoslo atrás. Quiere decir, ya lo expié, ya lo borré, ya lo quité, porque he sido llamado a ministrar misericordia. Pregúntele que está, ¿cómo estás en tu buena administración de la misericordia? Bueno, dice que se expía el pecado, que borra, que quita. ¿Cuándo dicen amén? Mire, Mateo 5. El Señor mismo está hablando y enseñando que la misericordia también tiene que sembrarse, porque va a llegar un tiempo que se va a cosechar. Y la persona que no siembra misericordia, ¿qué va a cosechar, hermano? El que no está sembrando misericordia es aquel, como aquel que no siembra en el reino, hermano. ¿Qué va a cosechar en el reino? Nada. Porque acuérdense que para cosechar primero hay que sembrar. Entonces la misericordia es algo que se siembra. Estamos aprendiendo, hermano, cómo ser un buen administrador de la misericordia. Tal vez usted no quiere, pero necesita. Diga, necesito hacer misericordia. ¿Ah? Imagínense cuántas veces también nos hemos acercado delante del trono de la gracia de nuestro Dios, hermano, y el Señor nos ve con aquellos, la misma cosa otra vez. Pero dice el Señor, pero voy a extender misericordia hacia ti. ¿Cuántos dicen amén? Usted se da cuenta que a veces se la han hecho a uno, una, dos, tres veces, y usted dice, esta persona otra vez, pero está necesitado. Si no lo ayudo, Dios me va a demandar. Entonces lo hace aunque usted no quiere, pero tiene que hacerlo. En otras palabras, usted siembra porque sabe que un día va a cosechar. Y no le estoy hablando de dinero, hermano, mire, como los falsos maestros que hay hoy en día. Le estoy hablando de las cosas de arriba, hermano. Porque si nosotros nos ocupamos en las cosas de arriba, todo lo de abajo, el Señor dice, mía es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en Él te suelta todo aquí abajo. Mateo 5:7. ¿Qué dice, hermano? Bienaventurados, mire, los misericordiosos. Se lo voy a parafrasear. Bienaventurados los sembradores en misericordia. Pues ¿qué dice, hermano? Lea con voz audible. Pues ellos recibirán, alcanzarán, cosecharán misericordia. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por ello? Mire, hermano, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, hermano, mire, présteme atención un momento. En aquel día, mire, aquí abajo nosotros elegimos. Aquí abajo, lo que nosotros vamos a cosechar abajo va a ser no por determinación de Dios, sino por elección nuestra aquí abajo. Entonces, aquí abajo nosotros elegimos. Voy a sembrar misericordia. Voy a hacer misericordia con el prójimo. Porque en aquel día yo quiero cosechar eso. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Aquí quiero darlo porque en aquel día lo voy a recibir. Si está bien claro, hermano, mire, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán. Diga, recibiremos misericordia. Aquel sumo sacerdote, hermano Josué, estaba delante, hermano, mire, de la presencia del Señor. Hermano, estaba Satanás, que el Señor lo reprenda, para acusarlo, hermano, mire, y aquel estaba con sus vestiduras sucias, viles, pero de repente el Señor
extiende misericordia. Mire lo que es estar delante de la presencia del Señor, ya excluido por sus inmundicias y suciedades de uno, y Satanás para acusarlo, y que de repente el Señor diga: antes que hables, permíteme, cámbienle sus vestiduras. Cuando damos gloria al Señor. Antes que hables, otórgale esto. Antes que hable, hagan esto con él, porque esto es lo que él es para mí. Cuando damos gloria al Señor. Cuando damos gloria al Señor. Porque dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Yo no soy como aquel hermano o como aquella hermana, Señor. Tú conoces, soy tu siervo. Ya está actuando como juez. ¿Cuántos dicen amén? Sus propias justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Y en aquel día, cuando lleguemos por allá, Señor, no, a ese no lo dejes entrar. ¿Te acuerdas cómo era? Y tú sabes cómo yo era, Señor. Puede que el Señor diga: aquel, vístanlo de esta manera, y a este nunca lo conocí. Porque dice, hermano, que aquel que verdaderamente, mire hermano, sea misericordioso en esta vida, en aquel día. Entonces quiere decir que, mire hermano, preste atención a esto. Cuando hablamos de salvación, no hablamos solamente del momento que llegamos a Cristo. Cuando recibimos de misericordia, no hablamos solamente cuando recibimos el favor de Dios. Por misericordia fuimos salvos, y por misericordia y por gracia somos lo que somos. Sino quiere decir que la misma misericordia, como nos llevará de revuelta a casa. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que hasta allá arriba, cuando ya, hermano, vayamos a alcanzar y a recibir lo que realmente es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí, aunque digamos que hemos recibido lo verdadero, es temporal. Allá vamos a recibir lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allá vamos a recibir. Mire hermano, allá arriba van a decir: bueno, vamos a pesar la misericordia de este. Bueno, tiene buen peso. La misericordia que hiciste para con el prójimo sobresalen de tus faltas. Entonces vas a recibir misericordia aquí arriba. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Uno dice que recibirá misericordia los misericordiosos. Proverbios 11:17. Cuando usted y yo somos misericordiosos, aunque la misericordia se ministra hacia el prójimo, nos hacemos un bien nosotros mismos. ¿Se da cuenta que hay gente que dice: yo no lo perdono? Ahora, cuando la persona no perdona, ¿a quién le hace favor? ¿Al que lo ofendió? ¿O se hace el favor él mismo? ¿Usted sabe que hay gente que dice: a este no lo perdono? Pero cuando usted perdona al que lo ofendió, usted en su mentalidad piensa que le hizo el favor a la persona. Lo perdonó y se le hace otra. Ya no te la perdono, dice una vez. Pero a la verdad usted no le hizo el favor al prójimo, usted se hizo el favor a usted mismo. Porque si usted no perdona al prójimo, Dios no lo va a perdonar a usted. La misericordia dice: si no haces misericordia, tampoco vas a cosechar misericordia. Y si haces misericordia con el prójimo, tú mismo te beneficias. Mire lo que dice Proverbios 11:17. Vamos a ir terminando. Solo téngame un poco más de paciencia, porque hoy vamos a salir todos bien misericordiosos. ¿Cuántos queremos salir misericordiosos más de lo que ya estábamos siendo? ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque a veces, hermano, qué triste que Dios nos use
que tengamos dones, que tengamos llamamiento, hermano, y que cuando sea el momento de ejercer el perdón o la misericordia, no hay ni papa, hermano. Y echamos a perder los dones que son del Espíritu. Echamos a perder, hermano, ese don ministerial que Cristo nos ha otorgado a nosotros. Pero qué lindo es que todo lo que nosotros hagamos en buenas obras adornen la doctrina. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Proverbios 11:17, ¿qué dice? El hombre misericordioso, márquelo ahí, hermano. Y si puede, tatúeselo, pero en el corazón. No va a venir mañana atado con un tatuaje aquí. El pastor dijo. No. Escríbaselo en su corazón. Léalo, ¿qué dice ahí la escritura? Es para usted, hermano. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Pero nosotros los humanos decimos, bueno, voy a hacer misericordia por este pobre, dice, porque Dios, no, tú te haces bien a ti mismo, hermano. Porque mira, cuando tú haces misericordia al prójimo, el Dios del cielo, el que es Padre de misericordias, ve que tiene hijos aquí abajo misericordiosos. Porque el Padre de misericordia engendró su Hijo unigénito misericordioso hacia nosotros. Y a través de Él nosotros heredamos ser hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos misericordiosos. Diga, yo soy un hijo misericordioso. Eso lo vamos a ver en la próxima, si aguanta este round. Pero sí vamos a salir, hermano, con una mentalidad diferente. Necesitamos hacer misericordia. Necesitamos ser misericordiosos, hermano. Mire, cada día en nuestro diario vivir, en su trabajo, con la familia, con los hermanos en la fe, con aquella persona que no conoce. Hermano, mire, la misericordia no es con el hermano que le invita a un café. La misericordia es con el que le hace malas caras, hombre. La liga que el Señor trajo a la iglesia para lijarlo. El martillo que el Señor trajo para trabajarlo. Sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que hay ¿ve que los martillos hay diferentes tamaños de martillos? Porque del tamaño del clavo así es el martillo. En otras palabras, del tamaño del clavo que usted se mete, así es el martillo que van a usar. Hay martillitos chiquititos, ¿verdad que sí, hermano? Pero hay almáganas también, que hermano. Usted elige. De acuerdo al clavo es el martillo. Dígale que está al lado, de acuerdo al clavo es el martillo. Pero de que nos van a trabajar porque tenemos que aprender, hermanos. Y Jesús mismo dijo, vayan y aprendan. Entonces quiere decir que es algo que nosotros tenemos que adquirir, el conocimiento de lograr hacer aquellas cosas que Dios preparó de antemano. Entonces dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel, como diciendo, el que no practica la misericordia a sí mismo se hace daño. Dice, mire, hermano, qué tremendo. Quiere decir que cuando uno no hace misericordia con el prójimo, uno mismo se está dañando. Es como cuando alguien no perdona a alguien, él mismo se daña, porque guarda rencor. Y ese rencor se convierte en amargura, y en esa amargura se convierte en raíz, y por esa raíz contamina a muchos. Entonces, por eso, hermano, necesitamos nosotros aprender a administrar bien la misericordia. Porque yo, hermano, sinceramente, yo le voy a decir esto: si el Señor viene y suena la final trompeta y soy levantado, seré levantado por su misericordia. No porque haya sido el mejor pastor y el excelente. ¿O usted? Usted va a ser levantado porque es impecable, ¿verdad que sí? Desde que llegó a Cristo usted ha sido monseñor. Hermano, por favor, es por misericordia que seremos levantados un día.
Yo creo que tal vez lo que Dios quiere formar en nosotros son entrañas de misericordia. Porque hermano, escuche bien, nadie puede hacer misericordia si no tiene esas entrañas. Y esas entrañas no vienen si no se ama la misericordia. Miqueas 6:8. ¿Qué te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia. ¿Y qué dice? Amar la misericordia. Entonces, las entrañas de misericordia es un producto del amor. Cuando dicen amén. Cuando tú amas al prójimo, no mira su nacionalidad, ni qué raza, ni si se merecía o no se merecía, porque usted sabe que a veces uno mira, ay, dice, ese pandillero lo atropelló el carro, qué bueno, dice, así limpia el Señor la tierra, dice. Sí, está como que cuando usted y yo anduvimos en el mundo en delitos y pecados y nos hubiéramos muerto, alguien hubiera dicho así de nosotros. Y es ahí donde la misericordia no se extiende como debe extenderse, y en vez de salvar almas, condena almas. Por eso, hermano, es importante entender esto. Mire, Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Dígale al que está al lado suyo, esto es lo que es bueno, hermano. ¿Y qué es lo que demanda o que te va a exigir el Señor? ¿A cuánto nos exige esto el Señor? Continuamente, hermano. Sino solo a practicar la justicia. ¿Y qué dice, hermano? Y amar la misericordia. ¿Y qué dice, hermano? Y andar humildemente con tu Dios. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿cuánto amas la misericordia? Usted sabe que cantamos aquel corito, tu misericordia es mejor que la vida. Hasta le cantamos, ¿verdad que sí? Dígale al que está al lado suyo, qué bueno te entonas. Así como que te entonas, así practícala. Bueno, ¿sí o no, hermano? Sí, porque imagínense, tu misericordia es mejor que la vida. Ya está danza uno, tu misericordia es mejor que la vida. Ay, sí, Señor, gracias. Y hasta llora porque está recibiendo esa misericordia y se recuerda de todo lo misericordia. Y de repente mira al hermano, se le va hasta el gozo, hasta las lágrimas retroceden, se le van para adentro. Dice, tienes que amar la misericordia. Hermano, mire, ¿qué quiere usted? ¿Que el pastor esté detrás de usted? Hermano, sea misericordioso. O que de usted salga, quisiera no darle, quisiera no ayudarlo, quisiera que aprenda la lección, pero dentro de mí hay algo que me dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Son las entrañas. Cuando dicen amén. ¿No le ha pasado eso así a usted a veces, hermano? Ya se lo hizo. Mucho. No, tiene que aprender. Pero de repente el Espíritu Santo le habla a uno, pero le habla a sus entrañas de uno, para que esas entrañas de misericordia sean movidas. Y usted dice, no, Señor, no puedo ser así, Señor, pobrecito. Si puedo, tengo que ayudarlo. Y entonces usted ama. Pues vaya, hermano, hermanas, por favor. Ya le dije, hermana fulana, sea misericordiosa con la fulana. No, pastor, pero es que usted no sabe no sea misericordiosa, por favor. ¿Qué quiere usted? Que alguien le diga humanamente, es misericordia, o que de adentro usted ame hacerlo. ¿Está en el evangelio por obligación o porque ama al Señor?
sirve al Señor porque si no se va al infierno, o porque ama al Señor y le sirve. Una cosa es hacerlo porque alguien se lo dicte, y otra cosa es que usted, por amor, determine hacerlo. Es lo que declara el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como diciendo, Miqueas, mire, el Señor te va a demandar. Dígale al que está al lado suyo, el Señor nos va a demandar esto. Desde el Antiguo Testamento fue decretado. En el Nuevo Testamento Jesús lo sube a otro estándar. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí, hermano, era con el pueblo, con la viuda, con el extranjero, con el necesitado. Con todos ellos tenían que hacer misericordia. Pero si llegaban ahí, entonces Jesús lo eleva a otro estándar a nosotros ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale al que está al lado suyo, hay que amar la misericordia. Abrázala. ¿Cuántos dicen amén? Porque en aquel día vamos a necesitar mucha misericordia. Tal vez usted no, su pastor va a necesitar más misericordia que usted. Usted que en el camino encontramos hermanos, ¿verdad?, que son más santos que el pastor, enseñan mejor que el pastor, pudieran hacerlo hasta mejor que el pastor. Si yo fuera el pastor, hiciera esto, dijera, esta clase de líderes tuviera, pero como no es nada. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Porque a veces, hermanos, no tenemos ese concepto. A veces nosotros decimos, estamos en las, yo que el pastor hubiera hecho ya esto con fulano, hasta lo hubiera echado. Porque como usted no tiene entrañas de misericordia. Un pasaje más y nos vamos. La misericordia en Mateo 25 se evidencia también, hermano, a través de hacer obras compasivas a personas que usted tal vez ni conoce. Fíjese que este pasaje que le vamos a leer me ministró tanto cuando lo leía, porque está hablando de un día cuando el rey, ¿verdad que sí, hermano? Mire, léalo conmigo, porque se va a dar cuenta en esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre. ¿Quién es el rey? Cristo, ¿verdad que sí? Porque está diciendo, benditos de mi Padre. Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque ¿qué dice? Mire, está hablando el rey, diga el rey. Diga el rey. Pero no de la canción de Chente Fernández, este es el rey de reyes. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué dice, hermano? Y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. ¿Cuándo damos gloria al Señor? ¿Cuándo somos hospedadores? A ver, ¿cuántos somos hospedadores? Porque yo conozco personas, ¿no? Cuidado, traes a alguien a la casa. Si lo traes, mejor alistar tus maletas y te vas con él. Fui forastero y me recibiste. ¿Y qué dice, hermano? Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo. ¿Y qué dice, hermano? Y me visitasteis. Pero mire, esto fue lo que tocó fuertemente y me ministró. En la cárcel y venisteis a mí. Note que dice, el rey va a decir esto. Estuve en la cárcel. Y dije, Señor, qué gran ejemplo. Diga, de misericordia. Que hasta él, siendo rey, se pone como ejemplo. Y les va a decir, por cuanto lo hiciste con cada uno de ellos, a mí me lo hiciste.
En otras palabras, hermano, cuando tú ministras la misericordia, sin importar quién es el fulano, sino por agradar a Dios, en aquel día Él te va a decir: por cuanto lo hiciste con ellos, a mí me lo hiciste. Dígale al que está al lado suyo: hay que hacer obras misericordiosas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, hermano, que usted sea uno de los patrocinadores y en aquel día ya llegue allá: tuve hambre, le va a decir el Señor, y me diste de comer. Señor, ¿será que en algún sueño te me apareciste o algo? Y le muestre a aquellas viudas y a aquellos huérfanos de Balacatán y le diga: mira, por cuanto lo hiciste con ellos, a mí lo hiciste. Usted que trajo y compró hasta ropa nueva y la trajo para cuando supo que vamos a mandar una caja para la gente, y de repente: tuve frío y me vestiste. Yo, señora, sí. Y lo va a ver a usted. Usted se va a ver ahí con su maletita de ropa, trayéndosela aquí, depositándola allá. ¿Verdad que sí? Si hizo todo eso, pues movido a misericordia, porque hay otros que dicen: hay que sacar lo que no sirve y darlo. No, tranquilo. No des lo que no sirva. Si no sirve, ¿para qué lo tienes? Hasta roto, hermano. Es que allá todavía les mandan a poner suela los zapatos, dice que le cambian. No, manda algo bueno, hermano, mire. Sí. Mire, este año, o si ya no va a ser pero si Dios nos permite ir en enero, vamos a ir, hermano, y a comprar unos cuantos pares de zapatos para niños, unos cuantos pares de zapatos para estas viudas, ¿verdad? Porque son personas necesitadas que nunca nos van a nosotros a recompensar esto, pero que en aquel día el Señor nos va a decir a nosotros: por cuanto lo hiciste con uno de ellos, a mí me lo hiciste. Por eso muchas veces usted, hermano, movido a misericordia, es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo dentro del ministerio. Cuando dicen amén. Porque en aquel día, todo aquel que haya hecho misericordia, o sea, por eso hay que tener, hermano, entrañas de amor, ¿verdad? Esto es lo que el Señor te exige. Y esto es lo que el Señor te va a demandar: que ames la justicia, que ames el hacer misericordia. Cuando dicen amén, que ames la misericordia. Dígale que está al lado suyo: tengo que amar la misericordia. Cuando le damos una ofrenda de palmas al Señor. Bueno, al menos estos son, tal usted va a encontrar otros pasos más en la escritura de cómo administrar bien la misericordia, pero al menos con los primeros pasos tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Digan: esta noche tengo mucho que trabajar. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, hermano, mire, y a trabajar esta palabra, hermano, en nuestras vidas, hermano, siendo conscientes, como Santiago dice en el verso 13 del capítulo 2: porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no ha mostrado, mire, no ha hecho obras de misericordia. Mire, hermano, entonces creo que tenemos un gran trabajo que hacer, hermano, porque dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Vamos a orar, hermano, en esta noche al Señor. Yo le invito a que se acerque aquí al altar. Yo deseara que todos pasáramos, hermano, porque creo que aquí no estamos hablando de un don de hablar en lenguas, de un don ministerial. Aquí estamos hablando, hermano, de verdaderamente ejercer y administrar la misericordia que todos hemos recibido, hermano, desde el momento, miren, le podría decir desde el momento que nacimos, hermano, porque Dios cuidó de nosotros, aun cuando nosotros no éramos todavía su pueblo. Pero ya estábamos en predestinación, hermano. Ya estábamos predestinados, escogidos por Dios, hermano. Y aún así todavía, cada día, Dios, hermano,
muestra su misericordia para con cada uno de nosotros. Acerquémonos delante del trono de su gracia y digámosle: Señor, en esta noche te damos gracias.